El viejo decía, dicen que nosotros somos guerreros espirituales. Puede ser, dice, pero yo no soy guerrero, dice. Yo soy barrendero. Yo soy el que hace el aseo, dice. Yo no estoy aquí para pelear con nadie, estoy aquí para limpiar. Barrer, limpiar bonito, ordenar, yo ordeno. El que quiere pelear, que pelee solo. ¿Sí? Y en esa dinámica trabajamos nosotros, ¿no? Para poder cumplirle a nuestros viejos, para que valga tanta sangre derramada y tanto dolor. Porque ellos derramaron esa sangre y sufrieron ese dolor con gusto. Porque sabían, porque confiaban en nosotros. ¿Sí? Cuando digo nosotros no me refiero a mí o a mi comunidad, ¿no? Me refiero a nosotros. Todo aquel que pueda escuchar esta palabra. Entonces transformamos, ¿no? Transmutamos, limpiamos, vamos haciendo ese camino, buscando ese orden, buscando cómo hacemos valer todo ese dolor. El viejo decía, ¿cómo ordenamos? ¿Cómo vamos a ordenar esto? ¿Sí? A través de nuestros hijos, a través de los niños, así no sean nuestros hijos, pero los niños, a través del arte, de enseñarles, no meterles conocimiento, sino enseñarles a pensar, enseñarles a sentir, enseñarles la libertad. Porque a la final todo esto se trata de eso, de ser libres. ¿Qué más va a ser? En Runasimi, en quechua, la palabra libertad se dice quispicay. Quispi significa transparente, cristal, y kai es ser. Entonces dice quispicay, ¿sí? Ser libre, pero eso significa ser transparente, ser como el cristal, ¿sí? Ser como un espejo que refleja la pureza de la creación. ¿Sí? Ahí nos volvemos libres. Entramos en el Quispichi, que es la protección total, es poder entrar en la armonía con nuestro entorno, con nuestro ambiente. Es muy difícil de aprenderlo cuando hemos sido criados bajo un modelo de pensamiento, una estructura que nos limita a tal nivel, ¿no? Entonces por eso nos volcamos sobre los niños, no a imponerles nada, no a inculcarles un dogma o determinada tradición, a inculcarles la conciencia de que son libres y desde esa libertad pueden transformar la humanidad entera. ¿Sí? Entonces ahí vamos aplicando la ley de origen, vamos entregando, vamos permitiendo bajo esa paciencia que el flujo de toda esta información penetre de nuevo por toda la tierra y permita que este amanecer que estamos viviendo sea esta luz, sea esta fuerza, sea esta visión, este rezo que nuestros abuelos se soñaron. Si tuviera que decirle algo a la gente sería, sean libres, háganse responsables de esa libertad, busquen sin esperar nada. Busquen por el mero placer de buscar, por el mero placer de caminar, por el mero placer de entregarse a la vida en el misterio. Los viejos del norte le dicen a Dios el gran misterio. Qué nombre más apropiado, más fino. El gran misterio. Así, entonces el buscador es el que se entrega a la aventura del misterio. Se permite decir, bueno, que sea lo que sea, vamos a ver, busquemos, seamos, sin cronogramas, sin estructuras, sin líneas. Busquemos esa libertad. Busquemos a nuestros viejos porque se están yendo. No muy lejos, quedan aquí bien cerquita, quedan aquí.
Con los pies le puedes soltar las compuertas. Listo, ya lo puedes cortar. Voy a enfocar este monte. La pausa le trae el perrito, mi amor.
Bueno, muchachos, en el costal o en las mallas solamente quedaron estas pequeñas partículas y una que sacamos, una que estaba pegada a la roca madre, que casi se nos queda ahí, y la más grande, una excelente pepita. Bueno, muchachos, pues la verdad mi esposa tiene mucha suerte. Pico por la reina. Bueno, muchachos, más o menos eso les quería mostrar. Vamos a seguir en la búsqueda. Perdón, amor. Vamos a seguir en la búsqueda por este empedrado que se ve acá. La partícula grande salió como de esta canal. Tal vez la fuerza del agua me impulsó hacia allá. Nos falta este empedrado, sigue así. La pepita que casi se nos queda estaba acá incrustada en la roca madre. Y ya les muestro la parte de encima, que es por donde vamos a seguir. Hay harta piedra. Pero está taponado. Esperamos que las lluvias nos ayuden a que se lleve todo este material y nos facilite un poco más el trabajo. Bueno, muchachos, voy a hacer un último enfoque de nuestras pepitas. Por cierto, me caí. ¿Quedó grabado el golpe? Sí, cierto que sí. Bueno, son los gajes del oficio. Estas son nuestras pepitas. Esta es la que me tiene rayos. Qué hermosa pepita. Bueno, con el permiso de la Pachamama, vamos a seguir buscando. Mañana es domingo, día de descanso. Entonces, muchachos, hasta el lunes. Bueno, muchachos, vamos a ver cómo nos fue el día de hoy. Entonces, la pepita, la más grande, la más gordita. Vamos a poner el papelito. Tare. Bueno, 1 gramo. Y ahora las pepitas. Bueno, 1 gramo 2 centésimas, no, perdón, 1 gramo 2 décimas 6 centésimas. Entonces vamos a echarlos aquí y vamos a pesarlo de, perdón, lo de las grietas, muchachos. Pues lo de 2 días en las grietas. Esas grietas nos dieron 1 gramo 3 décimas 1 centésima. Nos dieron esas 2 grietas. Rayos.
Y muchachos, este no lo habíamos, sí, o sea, sí lo grabé cuando lo saqué, pero no lo habíamos pesado. ¿Qué es este? Tiene 13 gramos 7 décimas. Y en mi canal también está el corazón de la reina, está como en 3 videos. Lo sacamos allá mismo como en la primera temporada, solo que no llevaba teléfono, eran tiempos de lluvia y pues no tuve como, pues como les explico, como ese tema como de llevarlo y hacer un montaje y que miren cómo está en la canaleta. Pues eso no lo quise hacer, pero sí en mi canal está como en 3 videos donde hago una prueba de un detector, otro donde el corazón de la reina, creo que es otro video donde aparece este oro. Pesa casi 10 gramos, muchachos. Casi 10 gramos pesa ese. También tenemos el que pesa 1,77, que se lo sacamos en estos días, el día que sacamos los 3 gramos. Eso lo guardé. Y guardamos también este que pesa medio gramo. Este sí está muy hermoso. 13 gramos. Listo, muchachos. Bueno,